existió un contacto entre judíos místicos en el siglo XII y XIII con judíos neoplatónicos. Y esto hizo que naciera el sistema de la Kabbalah medieval. Resulta que Abraham ben David era el oponente halágico de Maimónides. Resulta que el hijo de Abraham ben David comienza a exponer la mística judía a través del neoplatonismo, y resulta que Maimónides fue influenciado por la escuela de Aristóteles, justamente la escuela opuesta a Plotino o a la metafísica neoplatónica. Así que hubieron dos enfrentamientos: un enfrentamiento legal, halágico, con Abraham ben David, y luego un enfrentamiento por parte de Maimónides contra el hijo de Abraham ben David, Yitzhak el ciego, el padre de la Kabbalah. Los místicos de Provenza incorporaron el neoplatonismo para interpretar o para exponer la mística judía en respuesta a unas críticas históricas por parte de otro filósofo, la contraparte del neoplatonismo. Es Maimónides, un filósofo influenciado por la escuela de Aristóteles. Voy a compartir con ustedes la pantalla para que vayamos comprendiendo esta hipótesis que va a desglosar la razón por la que los místicos de Provenza emplearon el neoplatonismo para explicar la mística judía. Rabbi Yitzhak Zagi Nehoro, literalmente Yitzhak el iluminado. El padre de este distinguido maestro de la Edad Media era el famoso Ra'abad III, porque hubieron varios rabinos llamados Ra'abad. Estamos hablando de Rabbi Abraham ben David. Resulta que era el oponente, el archioponente, el oponente por excelencia en términos halágicos de Maimónides. Ra'abad fue quien comenzó por primera vez a exponer sobre la Sefirot, sobre las emanaciones, es decir, fue el primero, según tenemos noción, quien emplea el neoplatonismo o la metafísica de Plotino, que es lo mismo, para interpretar la mística judía. Luego, su hijo, el que ven en pantalla, Yitzhak el ciego, toma este lenguaje místico proveniente del neoplatonismo y es el que hace esta gráfica, es el autor del sistema de la Sefirot, el que plasma de manera más clara, más contundente, los conceptos metafísicos neoplatónicos dentro de los conceptos místicos judíos. Y lo pone por escrito. Por esta razón es que hubo un rabino español cabalista llamado Bahía Ben Asher del siglo XIII, quien llamó a Yitzhak el ciego Avia Kabbalah, el padre de la Kabbalah. Claro, por su parte, Yitzhak el ciego lo que hizo fue atribuir su tradición o su enseñanza a conceptos recibidos por su padre y luego por sus ancestros, su suegro y demás. Es decir, él dijo, yo no lo he inventado, esto lo he recibido de mis ancestros. Y este es el contexto histórico de la hipótesis que les estoy diciendo. La primera posición histórica de Maimónides, o sea, ya esto no es hipótesis, hubo una oposición histórica, halágica, por parte de Maimónides contra el padre de Yitzhak el ciego. Halágica, para aquellos que no saben, es el aspecto legal de la Torá. Maimónides era un gran exponente del aspecto legal, o sea, la explicación de los mandamientos. Resulta que Abraham ben David era el oponente halágico de Maimónides. Resulta que el hijo de Abraham ben David comienza a exponer la mística judía
a través del neoplatonismo, y resulta que Maimónides fue influenciado por la escuela de Aristóteles, justamente la escuela opuesta a Plotino o a la metafísica neoplatónica. Así que hubieron dos enfrentamientos, un enfrentamiento legal, halágico, con Abraham ben David, y luego un enfrentamiento por parte de Maimónides contra el hijo de Abraham ben David, Yitzhak el ciego, el padre de la Kabbalah. Maimónides no solamente criticó en el Moreh Nevuchim, o sea, en la guía para los perplejos, no solamente criticó la interpretación mística neoplatónica, no solamente criticó la Kabbalah, digamos, en términos anacrónicos obviamente, sino que Maimónides dijo: no existe tradición mística judía transmitida. Por supuesto, Maimónides sabe que existía mística judía registrada en el Tanaj, o sea, Maaseh Merkavá, la visión de Ezequiel, la visión de Daniel, la visión de Isaías con el trono de Dios, el hombre, digamos, el anciano de días. Por supuesto, Maimónides conoce todo esto. Maimónides conoce el Sefer Yetzirah. Maimónides conoce la literatura rabínica, el Talmud, donde se habla de cuando el rabino Akiva, el rabino Elisha ben Abuyá, Shimon ben Asai, Shimon ben Sumá fueron al jardín misterioso, es decir, tuvieron un encuentro con la divinidad. Maimónides conoce todo esto. Lo que sucede es que Maimónides interpreta toda esta mística según la metafísica aristoteliánica, que dice: no existen dos mundos, no existe un mundo inmaterial, así como lo interpretaba Plotino. Maimónides le dice a los místicos de Provenza: no existe una tradición transmitida sobre la mística hebrea ancestral. Y esta es la hipótesis. Es muy probable que los místicos de Provenza se vieron forzados a darle cierta estructura a esta supuesta tradición mística que llamaron precisamente Kabbalah, lo recibido. Y el propio nombre Kabbalah, creo yo, que implica esta respuesta ante Maimónides, porque Kabbalah significa o implica la recepción de una tradición ancestral, y es justamente lo que querían decir los místicos de Provenza ante la acusación o el ataque o la confrontación con Maimónides. Cuando en realidad todos sabemos el día de hoy, más que confirmado, que el lenguaje que emplea la Kabbalah o que emplearon los místicos de Provenza para crear esta supuesta tradición mística es filosofía neoplatónica recibida a través de judíos místicos neoplatónicos como Ibn Gabirol. También vemos este intento de justificarlo en el escrito del Zohar, en el Sefer HaZohar, publicado por Moisés de León en el siglo XIII. Moisés de León no figura como el autor del Zohar, sino que lo atribuye a Shimon Bar Yochai, un rabino del segundo siglo de la era común. De manera que este es el origen, estimados, de la Kabbalah medieval en términos históricos. El uso del neoplatonismo judío por los místicos judíos de Provenza es el origen de las enseñanzas esotéricas medievales. Esto no significa que también habían ellos recibido enseñanzas ancestrales. Sí, las recibieron, pero es que las interpretaron, las expusieron con un lenguaje popular, conocido en su época, un lenguaje místico, metafísico, y era el lenguaje o la metafísica neoplatónica. Así que si esto fue en respuesta, si lo que hicieron los sabios de Provenza al usar el lenguaje, las imágenes, la terminología neoplatónica fue en respuesta de las críticas de Maimónides o no lo fue,
no estamos seguros, eso sí queda como hipótesis. Lo que sí estamos seguros, de lo que sí hay evidencia, es que los sabios de Provenza usaron el neoplatonismo para exponer sus ideas místicas. Señores, tenemos que ser primeramente sinceros, verdaderos, honestos con nosotros mismos. Y la manera de hacerlo es comprendiendo el contexto histórico del texto que estamos explicando. Los escritos de los discípulos de Isaac el Ciego claramente citan fuentes neoplatónicas. Estos discípulos viajan de Provenza, o sea, del sur de Francia, a Gerona, al noroeste de España, muy cerca. Y allí en Gerona transmitieron estas ideas cabalísticas a un gran exponente de la Kabbalah y de hecho un gran oponente a Maimónides. Me refiero nada más y nada menos que a Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman, del siglo XII. Otro oponente a Maimónides en términos halágicos y en términos también filosóficos, en términos metafísicos. Pero lo traigo a colación porque Nachmanides fue el que hizo algo novedoso en el mundo cabalístico. Agregó un comentario a la Torá metafísico, es decir, Nachmanides creó un comentario acerca de la Torá, quizás el comentario más completo. Habló acerca del Peshat, o sea, el significado natural y obvio del texto, pero agregó un segundo significado metafísico, cabalístico, al cual llamó Derech HaEmet, o sea, la verdad del significado del texto. Y aquí entra el gran conflicto entre las interpretaciones de Maimónides y de Nachmanides. Así que tenemos que tener nuestra perspectiva abierta, contextual, basarnos en la historia para poder comprender el desarrollo de la mística judía hasta nuestros días. No podemos confundir la Kabbalah con la mística más antigua. Con esto no quiere decir que la Kabbalah es neoplatonismo puro. Repito, la Kabbalah es simplemente el uso de la metafísica de Plotino, es el uso del neoplatonismo para interpretar la mística judía ancestral, en términos simples. Entonces, en conclusión, hemos evidenciado hasta aquí que el origen de la Kabbalah fue cuando existió un contacto entre judíos místicos en el siglo XII y XIII con judíos neoplatónicos. Y esto hizo que naciera el sistema de la Kabbalah medieval. Quizás fue algo productivo en términos educativos, el hecho de emplear una terminología, un idioma quizás mucho más claro, mucho más definido, como lo era la filosofía griega. Filosofía muy popular en la Edad Media, el neoplatonismo. El problema radica con el paso del tiempo, si adoptan ya no solamente la terminología, sino las ideas y los conceptos neoplatónicos, metafísica, que es extraña para la Torá. La Torá tiene su propia metafísica, obviamente su propia mística, pero no podemos confundirlo.